Mi Rey, tú eres fiel, tú eres justo y verdadero. Tú eres el príncipe de paz, el Dios todopoderoso. Aquí estamos, Señor. Gracias, papá. Tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor, presentando delante de ti tu palabra, Señor. Te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos hagas entender la obra que tú has hecho desde el principio hasta el fin, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, enseñándonos, que nuestro Maestro nos guía y nos dirige a toda tu verdad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Gloria a Dios. Comenzamos este nuevo devocional. Hoy nos toca el capítulo 47 del libro de Génesis. 47 del libro de Génesis. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Y dice: vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en la tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José, diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto es delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, y se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de vuestro señor. Nada ha quedado delante de nosotros, Señor, sino nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestras tierras? Cómpranos a nosotros y nuestra tierra por pan, y seremos nosotros
y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón que Faraón les daba. Por eso no vendieron sus tierras. Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestras tierras para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuarta partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestros mantenimientos y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. E Israel dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Gloria a Dios, bendito eres, santo tu nombre, Padre. Bendita es tu palabra. Aquí volvemos al versículo número 1. Dice: Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Es importante recordar que en el devocional de ayer, recuerden que ya Jacob o Israel, que es el mismo, ya él había llegado con sus hijos, toda su familia, su ganado, como dice aquí, con todo lo que tenía, ya habían llegado a la tierra de Egipto. Recuerden que ya José los había mandado a buscar con sus hermanos. Y el faraón había enviado hasta sus carros. Pues entonces ya había venido su padre, Jacob, con toda su familia, sus hijos, todos, habían venido a la tierra de Egipto. Entonces dice, ya José viene y le va a avisar al faraón, aquí en el versículo 1. A partir de ahí, José viene y le va a avisar al faraón y le dice que ya sus padres y sus hermanos, sus ovejas, todo lo que tenían, que han venido a la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Egipto, de Gosén. Es importante recalcar, recuerden lo que habíamos leído de la tierra de Gosén. La Biblia describe a la tierra de Gosén como una tierra de abundancia. Recuerden que allí habitaban los israelitas, allí donde prosperaron, se multiplicaron. Y la tierra, se dice que la tierra era fértil, gracias a las inundaciones anuales del río Nilo, que la enriquecían con limo y la hacían ideal para la agricultura. O sea que era perfecta para ellos.
que trabajaban con la ganadería y sembraban. La tierra era perfecta, era como la mejor, la mejor. Fíjense cómo aquí vemos que cuando uno le es fiel a Dios, cuando uno le es obediente a Dios, cuando uno le sirve a Dios de corazón, miren cómo Dios nos da lo mejor. Fíjense, Él tiende a darnos a nosotros, sus hijos, sus hijas, lo mejor. Por eso es que la palabra del Señor dice que Él honra a quienes los honran. Cuando uno honra a Dios, le da el primer lugar, le da lo mejor a Él, Él hace lo mismo con nosotros. Nos honra y nos da lo mejor a sus hijos. Cuando uno le es obediente, fiel a Él, la bendición es derramada sobre nosotros en abundancia. En abundancia. Dios no es un Dios tacaño, ¿no? A Dios le gusta dar. Por eso que la palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir. Al Señor le gusta bendecir. Al Señor le gusta derramar su bendición abundantemente sobre nosotros. Pero para eso, nosotros tenemos que ser obedientes. Obedientes, fieles a Él. Honrarlo a Él en todo, darle el primer lugar a todo. Para que después esa bendición sobre nosotros sea derramada. Para que Él nos honre. No es al revés. Primero que Dios me dé para yo dar, no. Es al revés. Primero yo soy obediente, primero yo soy fiel a Dios. Primero yo tengo que dar de mí. Para que Dios después derrame sobre nosotros lo que nos va a dar en abundancia. Eso es así. No es al revés, que a veces uno quiere y uno pide y pide y pide, pero uno no da nada a Dios, no se entrega a Dios, no le busca a Dios. Por eso que en la palabra del Señor dice, buscar y lo demás añadido será. O sea que primero yo me tengo que enfocar, buscar al Señor, el reino de Dios, hacer lo que a Él le agrada, obedeciéndole, sometiéndome a Él. Busco el reino de Dios, su justicia, y dice que lo demás, todo lo que yo pueda necesitar, añadido será. Ese es un principio. Entonces seguimos. Aquí vemos cómo Dios derramó su bendición sobre Jacob, el padre de José, igualmente sobre José. Vemos cómo Dios aquí cumplió lo que hace años atrás en la adolescencia le había mostrado a través de sueños a José. Aquí vemos el cumplimiento. Sin importar los años que pasaron, porque los años están bajo control de Dios. Dios tiene control de todo. Pero Dios cumple lo que Dios habla, lo que Dios promete. Las promesas de Dios en la Biblia, Él las cumple. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él todo lo cumple. Entonces aquí vemos, fíjense cómo fue bendecido grandemente Israel, Jacob, que es el mismo. ¿Cómo fue bendecido de parte de Dios? Fíjense, hasta el faraón le dijo, dale de las mejores tierras, de lo mejor. A él y a tus hermanos, a tu papá y a tus hermanos, de lo mejor. Ya Dios tiene ya todo eso planeado. Y las mejores tierras se le iban a entregar a ellos, para que vivieran de lo mejor. No les iba a hacer falta nada. El Señor a través de ellos le iba a proveer todo. Porque Dios usa a quien Él quiere, Él es soberano. Fíjense, usó al faraón y también a José. Porque el mismo faraón dijo, dale de lo mejor, y que nada a ellos les iba a faltar, porque que le diera de Egipto lo mejor para ellos. Ahí vemos la bendición de Dios, la mano de Dios del Señor, cómo el Señor se manifestó. Derramó su poder, su bendición en abundancia. Y así mismo Dios lo hace con nosotros. Y es importante que aprendamos que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Nosotros debemos de desechar toda ansiedad, debemos de desechar toda desesperación, debemos de desechar todo aquello que es tropiezo, que nos hace tomar una actitud negativa y no esperamos con paciencia a que Dios haga, obre y se derrame conforme a su voluntad en su tiempo y en su momento, porque no es en el tiempo de nosotros.
Si pasamos por una prueba, un desierto, que solamente Dios sabe el tiempo que vamos a pasar por allí, nosotros no podemos desesperarnos ni volvernos locos, locas, ¿no? Acuérdense de la actitud que tuvo José en todo este proceso. Nosotros tenemos que aprender de eso. El tiempo que Dios ha establecido que pasemos un desierto, una aflicción, una prueba, lo que sea, nosotros tenemos que con paciencia, con una buena actitud, esperar que Dios abra puertas, que Dios obre, que Dios arregle las cosas conforme a su voluntad y no a la nuestra. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre ponerle delante en oración. Acuérdense cuando enseñamos lo del altar, recordarle a Dios las promesas y esperando en su tiempo el cumplimiento. Todo desierto, toda prueba tiene un día de comienzo y un día de terminación. Y aquí vemos ya el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Jacob, a José, todo lo que les había mostrado a través de sueños, visión. Entonces seguimos 2. Ya ellos habían llegado allí y de los pastores de sus hermanos tomó 5 varones, o sea José, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de José. Fíjense, el hambre se había agravado, no había pasto, no había nada. Pero Dios siempre tiene todo bajo control. Allá en Canaán ya estaba la hambruna. Los animales no tenían que comer, no tenían nada, no había comida, no podían sembrar, no había nada. No había agua, no había nada. Como hoy en día nosotros podemos estar pasando una prueba, una aflicción, lo que sea, y no hay nada. No hay dinero, no hay comida, no hay nada, no hay trabajo. Pero aquí vemos que Dios estaba con Jacob, Israel. Dios estaba con él, Dios no iba a permitir que murieran. Cuando uno está con el Señor en oración, en búsqueda, en obediencia, Dios no va a abandonar a uno. Así como vemos que Dios no abandonó a Israel o a Jacob. No los abandonó, Dios tenía todo bajo control. No tenían pasto, no tenían nada. No, ¿qué le iban a dar de comer a su ganado? No tenían, no había nada. Pero miren cómo Dios se manifiesta en su momento y en su tiempo. ¿Qué pasa? José los mandó a buscar y se vinieron a Egipto. Y aquí también nosotros podemos aprender que nosotros tenemos que también aceptar cuando Dios quiere hacer cambios en nuestras vidas. A veces nosotros estamos muy cómodos en una situación. Jacob estaba cómodo, vivía allá en Canaán, allá tenía toda su familia, sus hijos, sus nietos, bisnietos, toda su gente, su ganado, todo. Pero le tocó moverse, le tocó mudarse, le tocó irse a una tierra allá a Egipto. Y fíjense que él tenía miedo, lo leímos ayer, él tenía miedo, pero Dios en visión le dijo, no tengas miedo, que haré allá una nación grande de ti. Entonces, en medio de toda esa situación, nosotros no nos podemos olvidar de que Dios está allí presente, de que Dios tiene todo bajo control. Nosotros tenemos que tener paz en medio de la tormenta, así como Jesucristo que estaba en la barca y los discípulos estaban todos gritando y todos desesperados, y el Señor Jesucristo durmiendo y acostado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de las dificultades, de lo que sea que estemos viviendo. Problema de cualquier tipo de trabajo conocido como el marido. Aún en las congregaciones, tenemos que tener paz en medio de la tormenta, creyendo que el Señor está allí y que el Señor tiene todo bajo control. Fíjense que allí en Canaán no había nada, no había pasto, no había nada. Y Dios movió a Jacob con toda su familia para Egipto. O sea que nosotros también tenemos que aceptar cuando el Señor quiere hacer cambios en nuestras vidas, nosotros tenemos que aceptar los cambios.
Estamos cómodos en un sitio, estamos cómodos, pero cuando el Señor quiere cambiar algo, tenemos que aceptar esos cambios, tenemos que dejar dirigirnos por el Señor y no tener miedo al cambio. Porque donde quiera que estemos, donde quiera que la situación que nosotros tengamos que hacer el cambio, ahí el Señor va a estar con nosotros, nunca nos va a estar solos. Y el 5, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. 6, la tierra de Egipto delante de ti está. En la mejor de la tierra habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, entre los hermanos, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación, como diciendo los días de los años de caminata en esta tierra. Son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, y en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Fíjense, cuando José tenía 17 años fue que Dios le dio esos sueños. Fíjense, Dios sabe todo. Dios conoce todo. El futuro nada se le escapa de las manos, por algo de Dios. O Jacob ni se imaginaba lo que iba a pasar. Sus hijos menos. Pero Dios siempre tenía todo, todo bajo control. Se hizo un plan, planificó todo, y así fue el desenlace. Siempre Dios se glorifica. Bendito tu nombre, Padre amado, gloria a tu nombre. 13. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo, da vuestro ganado, y yo daré por vuestros ganados, y se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de sus ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asno, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Fueron sustentados todos ellos por un año, a cambio de todos sus ganados. Acabando aquel año, 18, viniendo a él, el segundo año le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semillas para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su tierra, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron sus tierras. Esto aquí es impresionante. Nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para saber administrar. Y nosotros tenemos que estar como hijos e hijas de Dios bien conectados con el Señor en oración.
Así como en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, hubo esa hambruna, hoy en día pues también pasan situaciones. Y cuando uno está pegada con el Señor en oración, es un hombre, una mujer de oración, el Señor le va a mostrar y le va a revelar las cosas que vienen más adelante. Cuando vienen los tiempos, si van a venir tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de abundancia, tiempos de lo que sea, el Señor les va a mostrar y va a revelar. Cuando uno está en oración conectada con Él. Y eso es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque a partir de allí, usted va a hacer las cosas conforme a la dirección del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Dios mostró a través de Faraón lo que iba a pasar en el futuro. La hambruna que le vino, la abundancia y después la hambruna. Y vemos cómo Dios le dio esa sabiduría, esa inteligencia a José para él saber cómo enfrentar, administrar todas esas cosas. Tenemos que pedirle a Dios esa misma sabiduría para uno saber administrar. Primero nosotros tenemos que estar conectadas bien con el Señor para recibir de Él dirección. Y que cuando Él nos guíe, que vienen tiempos difíciles, el saber nosotros administrar en nuestro hogar, en nuestra casa, conforme a las entradas que Él permite que nos tenga. Para cuando vengan los tiempos difíciles, tiempos malos, no nos pase como el pueblo de Egipto. El rey, como quien dice, el gobierno, sí tomó sus previsiones y todo, pero el pueblo no. Y fíjense, tuvieron que vender sus tierras, tuvieron que vender sus animales, se acabó el dinero, se acabó todo. Pero cuando uno busca, está pegado con el Señor allí en oración y todo, y el Señor le revela a uno lo que puede suceder, lo que va a suceder, uno toma sus previsiones. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Y así como en los tiempos bíblicos Dios advierte y muestra, Dios no cambia. Hoy en día también es lo mismo, Dios muestra, Dios revela lo que va a pasar para que su pueblo se aperciba y haga lo que tiene que hacer. Y dice el 23, y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, o sea, la quinta parte. Y las cuartas partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos ha dado, hallemos gracia en ojo de vuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, o sea, la quinta parte de lo que ellos siembran, de lo que produzcan, excepto solo a la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y subió Jacob de Egipto, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego, que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ellos tenían la costumbre de hacer así los juramentos. Recordemos también el otro caso. Recuerden también el caso de Abraham. Cuando Abraham llamó a su criado, Eliezer, el que administraba todas sus posesiones allí en su casa, y le envió a buscar la esposa a Isaac. ¿Recuerden? Él le hizo jurar poniendo su mano debajo del muslo de Abraham. Eso eran costumbres de ellos. Y aquí estamos viendo nuevamente esa escena. Ahora estamos viendo, pero ahora lo hace es Jacob con su hijo José. Fíjese, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad.
30. Mas cuando duermas con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Israel dijo, júramelo. Y José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Aquí vemos que en el último versículo, verso 31, dice, júramelo. Ellos hacían este tipo de juramento, era su costumbre hacerlo así. Pero si lo llevamos también a la palabra hoy en día, actualmente, lo que es el Nuevo Testamento, el Señor más bien manda a no jurar. Dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nos manda a no jurar. Debe ser para evitar, para cuidarnos a nosotros mismos, de no hacer tantas promesas y no cumplamos, porque eso es pecado, el hacer promesas y no cumplirlas. Entonces, para que no caigamos en eso, el Señor manda a que no juremos, que nuestro hablar sea sí o nuestro hablar sea no. Amén. Gloria a Dios, Señor Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Gracias porque tú tienes todo bajo control. Gracias por hablarnos, gracias por edificar nuestras vidas, por llenar nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu palabra dé fruto en nosotros, Señor, a 100 por 1. La sellamos con tu sangre preciosa en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.